Está Denver y vamos a empezar con una oración para iniciar nuestro primer servicio de este día. Y Dios Todopoderoso, a ti te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque hasta hoy con nosotros, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que te regocijes aquí en esta tu casa, Dios Todopoderoso. Te pedimos también por la palabra que vamos a recibir hoy, Señor, que sea una palabra la cual llega siempre a tiempo, porque tú así eres, Señor. A ti la gloria, la honra, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré su nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré su nombre, Señor. De ti será mi alabanza
ciegos verán, los mudos cantarán, los muertos vivirán, almas se adorarán. Por ti el mal huirá, por ti hoy grito, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, soy libre para correr, libre para correr, soy libre para danzar, libre para danzar, soy libre para vivir por ti, libre para vivir por ti, libre soy, libre soy, libre soy. libre soy. Por ti ciegos verán, los mudos cantarán, los muertos vivirán, almas se adorarán. Por ti el mal huirá, por ti hoy grito, libre soy, Libre soy, libre soy, libre soy, soy libre para correr, libre para correr, soy libre para danzar, libre para danzar, soy libre para vivir por ti, libre para vivir por ti, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, soy libre para correr, libre para correr, soy libre para danzar, libre para danzar, soy libre para vivir por ti, libre para vivir por ti, libre soy, libre soy, libre soy. Soy libre para correr, libre para correr, soy libre para danzar, libre para danzar, soy libre para vivir por ti, libre para vivir por ti, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, soy libre para correr, libre para correr, soy libre para danzar, libre para danzar, soy libre para vivir por ti, libre para vivir por ti, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Aleluya. Mi vida rindo a tus pies, necesito yo solo de ti, busco de ti y siempre estás ahí. Mi refugio encuentro en ti, me humillo por completo a ti, solo de ti yo necesitaré. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo.
Siempre, siempre tú estás presente en mí en todo lugar. Tu gracia abunda por completo en mí. Nunca, nunca cambiarás, ayer y hoy siempre igual, eternamente siempre sin igual. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. 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 Vida y verdad, vivo por fe y no por ver. Jesús, vivimos para ti. Tú eres camino, vida y verdad, vivo por fe y no por ver. Jesús, vivimos para ti. Tú eres camino, vida y verdad, vivo por fe y no por ver. Jesús, vivimos para ti. Tú eres camino, vida y verdad, vivo por fe y no por ver. Jesús, vivimos para ti. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. 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 ¡Aleluya! Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú, yeah. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz
levantaste con poder. En una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¡Aleluya!
tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor
majestad, que todo el mundo hoy se goce en su bondad, se envuelve en gran luz y el mal huye de él y tiembla ante su voz y calla ante su voz. Cuán grande es mi Dios, canta y di cuán grande es mi Dios, todos ven cuán grande es mi Señor. Por siempre el mismo es, y el tiempo está en él, principio y el fin, alfa y omega es, glorioso es su poder. Honor y honra a él, Cordero y León.
con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Y quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti y pongo a tus pies lo que soy, porque dice Señor todo por mí con su Sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. En tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por las misericordias nuevas que nos diste esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y hoy, Señor, hemos venido a darte las gracias. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podríamos hacer. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos estás transformando, tú nos estás cambiando, nos estás llevando a la estatura del varón perfecto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin ti nada podríamos hacer. En esta tarde, Padre, hemos venido a escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si da un fuerte aplauso al Señor? Gloria sea su nombre. Y antes de tomar su lugar, saluden a alguien que no haya venido con ustedes. Dígale qué bueno que estás aquí, qué gusto verte. Qué bueno que estás aquí, qué gusto verte. De igual manera saludamos a los que nos ven por internet. Gracias por conectarse como cada domingo a la 1:30. Reciban un fuerte saludo de nuestra Pastor Ana. Y vamos a dar unos minutos para que se acomoden, tomen su lugar. No sé si los jóvenes o el hermano Oscar me ayudan a poner el pizarrón. Y vamos a comenzar hoy. Gracias, Isaac. Isaac se ganó un premio, sin que lo sepa. Pero ahí vamos. Digan conmigo, hoy he venido a aprender. Hoy he venido, digan conmigo, a prepararme. Marcos, ¿puedes ayudar a Isaac, por favor? No creo que...
A mí, si me ayudas, hermano Oscar, le pide los plumones, por favor, los marcadores. Vamos a continuar esta tarde con el tema que hemos estado viendo en los últimos días acerca de la fe. Yo ayer estuve viendo, ¿quiénes no estuvieron el domingo que cayó nieve? Yo no estuve el domingo que cayó nieve. Si no estuvieron el domingo que cayó nieve, les recomiendo que vean el video, que vean el servicio. Mi mamá dio el testimonio acerca de cómo ella, al aferrarse a una palabra, ¿sabes qué? Estaba viendo el video hoy y me acordé de cuando el Señor dijo, cuando la Biblia dice, al ver él la fe de ellos. Porque pues yo no tenía fe. Y me acuerdo mucho cuando mi mamá estaba enseñando de cómo hablaba ella en esa época. Para los que no saben, pues hace, ¿qué será? 10 años, 15 años más, tal vez, no sé cuánto fue. Estaba yo 10, 12 años y yo decía, pues mi vida no vale nada, mi vida no ha servido de nada, pero gracias a que mi mamá se aferró a una palabra de parte de Dios, y por eso les digo, madres o abuelas o los que tengan un familiar que ustedes quieren agarrarse a la palabra de Dios donde dice que cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salva, yo les recomiendo ese tema el domingo porque a mí me hizo llorar. Me hizo acordar cómo estaba yo hace 12 años y la fe de mi madre, como en la escritura donde dice, al ver el Señor la fe de ellos, de los que cargaban al paralítico, hizo que el paralítico volviera a caminar. ¿Alguien dice amén? Amén. Y hace 12 años yo comencé a caminar nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gracias por la vida de mi madre porque, no sé, tal vez no estaría aquí yo si no hubiera sido por la fe de ella. Amén. Hebreos 11:6, por favor. Y el tema de hoy yo creo que va a ser, ¿es importante la palabra de Dios? ¿Es importante la palabra de Dios? Yo quisiera que hoy se hicieran esa pregunta, ¿es importante la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que nos da esa seguridad, digan conmigo, seguridad, de lo que el Señor promete lo va a cumplir. A mí me ayuda esto, entonces ojalá les ayude también a ustedes. Vamos a ver cómo la palabra hizo efecto en la vida de Pedro. Hebreos 11:6, quiero que se vean si está bien la palabra, la pantalla, perdón, en la versión Dios habla hoy, por favor. Este es Pedro. ¿Ok? Pero quiero que esta tarde nosotros veamos nuestra vida reflejada en la vida de Pedro. Quiero que esta tarde ustedes se vayan diciendo, si Pedro pudo ver eso, yo también lo puedo ver. Si a Pedro le sucedió lo que le sucedió gracias a la palabra de Dios, yo también puedo ver ese resultado en mi vida. ¿Alguien dice amén? Entonces voy a poner Pedro, voy a poner perdón y amistad, Denver, que somos nosotros, y vamos a poner usted y yo. Quiero que esta tarde ustedes se vayan después de esta clase diciendo, si a Pedro le pudo pasar lo que le pasó a través de la palabra, a mí también me puede pasar. ¿Alguien dice amén? Aquí el poder está en la palabra de Dios. Aquí el poder está en lo que el Señor nos ha dejado a través de las Escrituras. La palabra de Dios es la que tiene el poder para transformarnos. La palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de desenvolvernos en la vida. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Eso lo vimos el domingo pasado y sabemos que al acercarnos al Señor, al acercarnos y empezar a tener confianza en Él, tenemos la seguridad de que Él nos quiere recompensar.
Ahora me das la traducción TLA, por favor. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Cómo confiamos en el Señor? Digan conmigo, a través de su palabra. A través de su palabra yo confío en Él. Mi confianza en el Señor empieza a nacer, a crecer, a aumentar a través de su palabra. Yo no sé qué tanta confianza tenía mi mamá cuando me veía a mí como me veía en esos años, que tal vez ustedes no me conocen, pero algunos saben de qué estoy hablando. Pero yo sé que en algún momento su fe, su confianza en la palabra del Señor empezó a aumentar al punto que vio un resultado de ella. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Entonces, cuando uno no confía en el Señor, no lo quiero decir, pero lo voy a decir, prácticamente está desagradando al Señor. Porque la palabra de Dios dice que a Él le agrada. ¿Qué es lo contrario a agradar? No, ¿qué es lo contrario a agradar? Desagradar. Entonces, no lo digo yo, lo dicen ustedes. La palabra de Dios dice que para agradarle a Dios hay que confiar en Él. ¿Confiar en qué? En lo que dice su palabra. ¿Ok? Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Hebreos 11:1, por favor. En la misma versión. Ahora, por favor, acompáñenme de la mano a lo que estamos viendo en este momento. La palabra de Dios en Hebreos 6 dice que para agradarle al Señor hay que ¿qué? Confiar en Él. Confiar en Él. Y Hebreos 11:1 nos dice lo siguiente. Confiar en Dios es, estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es bien sencillo, no nos hagamos bolas. Cuando digo fe, obviamente de repente algunos se pueden confundir un poquito más. Por eso busqué esta traducción donde dice confiar. Tener fe es confiar. Nada más que eso. Entonces, váyanse ustedes esta tarde con esto. Para agradarle a Dios, ¿y para qué le quiero agradar? Porque sé que si le agrado, Él me da lo que me ha prometido. ¿Ok? Si yo le agrado a Dios, sé que lo que Él me está prometiendo a través de su palabra, me lo va a dar. Ahora, ¿qué es confiar en Dios? Es saber que lo que Él me promete, me lo va a dar. Sin ningún tipo de prueba en ese momento. ¿Ok? Pongo el ejemplo de mi mamá porque estaba escuchando el servicio que ella dio el domingo. Cuando para mí era el fin de mi vida, se puede decir, a los 30 y tantos años, por lo que había pasado, yo ya no pensaba que mi vida servía para nada, que mi vida ya... ¿Ok? Pero mi madre tenía una palabra de parte de Dios a la cual ella se aferró, creyó, aunque no veía, porque si ustedes le preguntan a ella, ¿qué veía en ese momento? Dudo que ella les diga, veía lo mejor de mi hijo. Pero ella confió, digan conmigo, ella confió. Confió en Dios y estaba totalmente segura de que iba a recibir lo que esperaba. Vamos, aunque me tome todo un año este tema, no se asuste, pero que yo quisiera que, perdón, amistad me se caracterizara porque confía en Dios. Confía en lo que dice la palabra de Dios sin tener una prueba fehaciente de que lo que promete ya lo pueden ver. Pero debería de bastar que con la palabra de Dios sea suficiente para nosotros. Confiar en Dios es estar totalmente, no a medias, no un poco, sino totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y vamos a ver la vida de Pedro porque él empezó sin fe, empezó a escuchar la palabra de Dios, empezó a ver los milagros que podía ver a través de la palabra de Dios
y terminó él haciendo lo que el Señor Jesús hacía. Entonces yo quisiera que ustedes llegaran al punto en que confían tanto en la palabra de Dios que hablan como el Señor Jesús a través de su palabra nos dice que deberíamos de hablar. ¿Ok? Entonces, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Ahora, cada uno de ustedes, llegando a su casa, siéntense, agarren su Biblia y digan, ¿en qué quiero yo confiar en Dios? ¿En qué palabra quiero confiar? Porque yo sé que si confío en esa palabra, no solamente agrado a Dios, sino que sé que voy a recibir lo que Él me ha prometido. ¿Ok? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido. Y eso es lo que yo quisiera hacer en estos días con este tema. Es convencerlos a ustedes de que la palabra de Dios es verdadera y de que lo que Él promete lo va a cumplir. ¿Alguien dice amén? Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Usted le puede preguntar a mi mamá, hermana Marlis, hace 12 años, ¿usted creía que su hijo iba a ser salvo? Ella tal vez diga que sí. Ahora le pueden preguntar, ¿usted lo veía? Ella le va a decir, no. Hay mucha diferencia entre lo que uno conoce de la palabra de Dios, lo cual cree, a lo que uno ve que está pasando. ¿Ok? Uno puede ver que las circunstancias de su trabajo no son buenas, pero uno tiene una palabra de Dios y se aferra a esa palabra, cree en esa palabra y sabe y está convencido de que va a pasar algo diferente al final. ¿Ok? Vamos paso a pasito. ¿Cómo agrado yo al Señor? Digan conmigo, confiando en su palabra. Yo agrado al Señor, me hago amigo del Señor, confiando en su palabra. Y sé que cuando confío en su palabra, algo voy a recibir. Ahora, Pastor Arturo, ¿qué es confiar en su palabra? Acá está muy claro. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué es lo que tú esperas? Les vuelvo a repetir, ya es responsabilidad de nosotros buscar en la palabra de Dios qué es lo que yo espero de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú esperas? Ahí en la Biblia lo encuentras, aférrate a eso y eso es lo que va a pasar en tu vida. ¿Alguien dice amén? Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Van a Florencia, toda su casa será salva. Usted tal vez no lo ve ahorita, pero hay una palabra que respalda esa promesa. Pero usted tiene que estar convencida, persuadida de que la palabra de Dios es cierta. Y así para todos los que tienen a alguien en su familia que, aunque ven algo diferente, no lo digan. Digan lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿cómo sabe el Señor que estás creyendo en su palabra? Por lo que decimos. Si decimos que creemos en una palabra, pero volteamos y decimos una cosa diferente a lo que dice la palabra de Dios, estamos demostrando que no creemos en la palabra. ¿Ok? Ahora Romanos 10:17. Los estoy llevando pasito a pasito, suave, suavecito, a un punto. Sonrían pues. La idea es de que ustedes, a través de estas enseñanzas, se convenzan de que la palabra de Dios es verdadera, de que si yo digo ser hijo de Dios, quiero complacerlo, quiero agradar al Señor, quiero agradar a mi Padre, y la manera en que lo agrado es confiando en lo que Él dice. Confiando en lo que Él dice. Pero necesitas saber lo que Él dice para confiar en Él.
Romanos 10, 17 en la versión Dios habla hoy primero, por favor. Dice así: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Nuevamente mi pregunta, ¿es importante la palabra de Dios? ¿Es importante la palabra de Dios? Sí, porque la palabra de Dios me dice que el mensaje viene de la palabra de Cristo. Y mi confianza en Él, en Dios, mi confianza que le agrada a Él, viene a través de oír su palabra. Nueva versión internacional, por favor. Digan conmigo: resultado. Así que la fe o la confianza en Dios, esa confianza que le agrada a Él que tengamos, viene como resultado de oír su palabra. Ustedes cuando vienen a la iglesia, ustedes cuando se sientan en su casa y leen la palabra de Dios, están caminando hacia un resultado. ¿Ok? Así que la fe o la confianza en Dios viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Vean conmigo, la palabra de Dios es importante. Porque la palabra de Dios es la que hace que nuestra confianza en Él crezca. Que nuestra confianza en Él obtenga un resultado. Al oír la palabra de Dios constantemente, no una vez a la semana, no una vez al mes, sino constantemente, porque dice al oír y al oír la palabra de Dios, o sea que más de una vez, mi confianza en Él va a empezar a ver resultados. Palabra de Dios para todos, por favor. Así que la fe o la confianza en Dios es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Ustedes oyen el mensaje cuando vienen aquí y se les habla de Cristo. La TLA, por favor. Ay, Señor. Así que las personas, digan conmigo, yo soy esas personas, llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo. Digan conmigo, yo necesito confiar en Dios. Comenzamos diciendo esto. La única manera de agradar a Dios es confiar en su palabra. ¿Qué es confiar? Es saber que aunque no tengamos pruebas, vamos a recibir lo que su palabra nos promete que nos va a dar. ¿Cómo adquiero esa confianza de que es suficiente para mí con que una palabra diga algo para creer? Es escuchando constantemente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única prueba que tenemos palpable de que lo que Él nos promete va a suceder. Amén. Ok. Digan conmigo otra vez, necesito confiar en Dios. Entonces, la fe viene como al oír el mensaje. ¿Qué es la fe? Es la confianza en el Señor. Ahora vamos a ver en el ejemplo de Pedro cómo él oía la palabra de Dios. Oía la palabra de parte de Jesús. Hemos visto que confiar es cuando uno oye el mensaje ¿de quién? De Cristo. Miren qué hermoso. Pedro andaba con la palabra, andaba con Cristo. Ahora ustedes tienen la palabra
en la palma de su mano. La pueden abrir, la pueden leer y conforme vayan leyendo la palabra de Dios, su fe o su confianza en lo que esta palabra dice va a incrementar. Lucas 4, por favor, 38 al 39, en la última versión que vimos, yo creo. Gracias, hijo. Lo voy a decir de esa manera, tal vez es un poco exagerada, pero debemos de recibir, digan conmigo, recibir un ataque de palabras. Pedro recibió un ataque de palabras, porque era todo lo que escuchaba. Al andar con el Señor Jesús, las palabras como flechas lo alcanzaban. Jesús sana a mucha gente. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón, Pedro. Cuando entró a la casa, le contaron que la suegra de Simón estaba enferma, al Señor Jesús, y que tenía mucha fiebre. Estaba enferma la suegra de Pedro. Número 39. Jesús fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. ¿Cómo ordenó? Digan conmigo, con una palabra. ¿Con qué? Con una palabra. Pedro vio eso. Jesús fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. La fiebre se le quitó y la suegra de Simón Pedro se levantó y les dio de comer a los que estaban en casa. Quiere decir que la palabra dio un resultado. Porque la suegra estaba enferma. El Señor Jesús, al hablar una palabra, la suegra se curó porque empezó a atender. Número 40. Al anochecer la gente le llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó. Los demonios que salían de la gente gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque ellos sabían que Él era el Mesías. Lucas 5, por favor, en la misma versión. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó, alrededor de él. ¿Para qué? Escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar ¿qué? A la gente. ¿Qué enseñaba? La palabra. Yo sé que estamos repitiendo lo que hemos visto en otros servicios, pero quiero que por favor nos concentremos en esto. Hay un poder en la palabra de parte de Dios que a Pedro lo transformó. Porque al final, ojalá no dé tiempo otra vez, vamos a ver cómo Pedro fue transformado por la palabra de Dios. Yo quisiera que ustedes se vayan pensando de esta manera. Si Pedro pudo sufrir esa transformación por la palabra de Dios, yo también la puedo pasar. Y de esa manera que mi confianza en el Señor incremente. Y de esa manera que lo pueda complacer al Señor porque mi confianza en Él es grande. ¿Ok? Lucas 5. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, o sea que Pedro estaba ahí en el momento de la enseñanza. Sí. Cuando Jesús terminó de enseñarles la palabra, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, como cualquiera de nosotros hubiera respondido: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Y hemos visto esto, Pastor Ana también nos ha enseñado, que la manera en que él se preparó para esta pesca nos demostró que no
confiaba realmente en que el Señor pudiera hacer algo con su palabra. Pero recuerden que ya había visto lo de su suegra primero. Y ahora iba a haber algo más que iba a incrementar, si se puede decir de alguna manera, la fe en el Señor. Pero respondió: maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Fue un súper milagro. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Digan conmigo, lo estaba preparando. Lucas 7, por favor, del 1 al 9, en la misma traducción. ¿Qué palabra dije, Alfredo, que te sorprendió? Que era un, ¿qué? No un bombardeo, ¿qué era? ¿Un ataque de palabras? ¿Cómo dije? Debemos dejar que recibir, si se puede de esa manera, un ataque de palabras. Un ataque así en el sentido de que sea tanta la palabra en nosotros que terminemos como terminó Pedro. Y ojalá, si Dios me lo permite, me dé tiempo de... Cuando Jesús terminó de enseñar, otra vez estaba ¿qué? Enseñando, dando palabra. Se fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó, digan conmigo, él oyó hablar de Jesús. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahorita? Oír hablar de Jesús. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran: por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además le rogaron: por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Número 6. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre a mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. ¿Cómo se ordena algo? Digan conmigo con una palabra. Él no solamente sabía la palabra que necesitaba, sino que sabía lo que iba a pasar con la palabra. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane y yo sé que él quedará completamente sano. Número 8. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados ve, me obedece y va. Y si le digo a otro ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó como admirado. A quienes lo seguían le dijo: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Número 10. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente como completamente sano. ¿Fue la fe del sirviente? A veces tu fe ayuda a alguien más. Yo no creía que el Señor podía hacer algo en mi vida, pero me ama así. Madres, no se dejen llevar por lo que ven en sus hijos o en sus nietos. Crean ustedes en la palabra.
Porque ahí nos está diciendo que no fue la fe del sirviente, fue la fe del capitán. Pero fue una fe asombrosa. Una fe que sorprendió al Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? Ay, Señor. Alguien diga gloria a Dios. Lucas 8:22, por favor. ¿Sí se está entendiendo? La gran tormenta. En la versión, ¿qué versión me estás dando? Gracias. Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos. Les pregunto, ¿Pedro era uno de sus discípulos? Sí. Y les dijo, vamos al otro lado del lago. Les dio una instrucción, vamos al otro lado del lago. Entonces partieron. Número 23. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Ay, Señor. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. ¿Qué les había dicho el Señor Jesús? Que iban a ir al otro lado. Ya les había dado una palabra. A veces el Señor nos da palabras a través de la Escritura, pero como nuestra confianza no está a un nivel como la del romano que dijo, nada más di una palabra y ya está todo, nos comportamos así. Vemos las circunstancias y decimos, mire, pastor, es que las circunstancias son otras. Yo tengo una palabra de parte de Dios, pero las circunstancias a mi alrededor me muestran algo diferente. Maestro, maestro, nos hundimos. Y estaban declarando ellos algo. A veces nosotros declaramos con nuestra boca algo que va en contra de la palabra de Dios. Jesús se levantó y ordenó con una palabra al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó, ¿cómo? Tranquilo. ¿Cómo estaba anteriormente? Agitado, feo, se estaban hundiendo. Luego le dijo a sus discípulos, ¿ustedes qué? No confían en mí. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿tú confías en el Señor? Lucas 8:40, por favor. Miren cuántas palabras les estoy dando. No estoy gritando, no estoy contándoles chistes, les estoy dando la palabra. La palabra es la única que puede transformarnos, cambiarnos. Pero es muy importante que se vayan hoy día con esto. Algunos dirán, Pastor Arturo, pero es que la persona que yo quisiera que escuche la palabra no está aquí. El centurión romano, la fe de él, logró que esa persona sanara. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú con la palabra que estás escuchando? Digan conmigo, creerla. No, Pastor Arturo, llevarle el CD a mi hijo, a mi hija y ponérselos ahí en la casa porque escuchen. No, crean ustedes primero en la palabra. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo habían estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, quien era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba como muriendo. Jesús se fue con Jairo, mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Una observación aquí. El romano, la fe de él era al punto de decir, con una palabra que tú des,
es más que suficiente. La fe de él era: necesito que tú vayas conmigo. Salud. Hay clases diferentes de fe. ¿Ok? Esa es una observación nada más. Jesús se fue con Jairo, mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Vamos al 4, 45. Ok, 47, 48. Ahí. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: ya murió su hija, no moleste usted más al maestro. Otra observación: cuídense de quien se rodea. Ustedes se acercan a la palabra buscando un milagro. Ustedes se acercan a la palabra buscando tener la confianza en la palabra para ver una transformación en algo en su vida. Y alguien viene como esta persona y le dijo: ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro. Ya se murió tu hija. Ahí les queda de: cuídense de quien se rodean. Porque muchas veces la fe de ustedes o la confianza de ustedes en el Señor puede verse afectada por a quién están oyendo. Ya murió su hija, no moleste usted más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, perdón, ya amistad de Denver, confía en mí y ella se pondrá bien. Perdón, ya amistad de Denver, no te dejes influenciar por las cosas que están pasando a tu alrededor. Solamente confía en mí y lo que digo sucederá. Número 51. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. El Señor estaba declarando algo. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con ¿quién? Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña, y no dejó a nadie más entrar. Tomó de la mano de la niña y le dijo, digan conmigo una palabra: niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Ahora una cosa. Ahí dice que la niña ¿qué? Volvió a vivir. O sea que estaba muerta de verdad. Pastor Arturo, pero lo que dicen es verdad, es que lo que me están diciendo en mi trabajo es verdad. Sí, pero aunque sea verdad, si tú tienes una palabra de parte de Dios, es lo que más importa. Porque acá no dice, y la niña no estaba muerta, parecía que se había muerto. No, la niña estaba muerta. Quiere decir que los que fueron al encuentro del Señor Jesús y le dijeron, ya no lo molestes más, la niña ya murió, estaban diciendo la verdad. Entonces yo no te digo que digas, pues Pastor Arturo, lo que me dicen en mi trabajo es verdad, están reduciendo personal. Perfecto. Pero ¿a qué palabra te estás aferrando tú? La niña volvió a vivir, o sea que sí estaba muerta. Los hombres que habían ido no estaban mintiendo, estaban diciendo una verdad. Pero la verdad que te digan no importa si tienes una palabra de parte de Dios. Pastor Arturo, su hijo ya se perdió, lo hemos visto por ahí, drogándose. ¿Sabes qué? No me importa. Yo tengo una palabra de parte de Dios y a eso me aferro. Pero Pastor Arturo, le estamos diciendo la verdad. Lo hemos visto con nuestros ojos. No importa. Yo tengo una palabra de parte de Dios y a eso me aferro. ¿Qué palabra de Dios tienes tú? Pastor Arturo, pero lo que veo es verdadero. Lo que veo lo estoy viendo con mis ojos. Mis ojos no me mienten. La niña estaba muerta. La niña estaba muerta. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Otra vez no les voy a
poder terminar el tema. Mateo 17, por favor, en la misma versión. Ah, caray, eso no es. Mateo 17, ¿te dije? Está mal. Dame Mateo 21, de 18 al 22, por favor, primero a ver. Perdón, eso lo apunté mal. Mateo 21, 18 al 22. Y estamos terminando. Ah, no, todavía tengo tiempo. Mateo 21, 18 al 22 en la versión TLA. ¿Listos? Muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por ahí una higuera. Pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús dijo, digan conmigo una palabra: nunca volverás a dar higos. Ahora, yo opino, y esa es mi opinión, que el Señor Jesús estaba tratando de enseñar algo. Porque el Señor Jesús puede haber convertido una piedra en un pan. ¿Okay? Entonces no diga, uy, Jesús tenía hambre, se molestó. No, no. Estaba enseñándoles algo a los que estaban con él. En aquel mismo instante, ¿qué pasó? El árbol se secó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dio una palabra. ¿Ok? Y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús, ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza, perdón, amistad de Denver, tienen confianza y no dudan del poder de Dios, por eso les puse acá, Pedro, perdón, amistad de Denver, ustedes y yo. Porque ustedes se pueden situar en este contexto, en este lugar, en este momento. Entonces Jesús hizo algo para enseñarle a sus discípulos. Y ellos les preguntaron, Señor Jesús, ¿cómo es posible que lo que has hecho haya ocurrido? Y el Señor Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes, perdón, amistad de Denver, tú, yo, nosotros, tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones puede ser que pase. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera. Ahora, muy importante porque Pedrito está escuchando y dice, a ver. Señor Jesús, tú dices que yo puedo hacer lo mismo y más que lo que tú estás haciendo. Y más todavía. Y si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, ella los obedecería. Digan conmigo, lo estaba preparando. Ay, ¿dónde está mi hoja? Oh. Hechos 3, por favor. Damaris? Is that you? 3:1. Miren esto. Ya no me da tiempo de darles más ejemplos, pero miren ¿cómo dije? El ataque de palabras que sufrió Pedro. ¿Ya? Y la última que leímos fue que dijo, Pedrito querido, déjame seco este árbol para que me preguntes. Lo secó y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Le dijo, ay Pedro, si tú confiaras en mí, perdón, amistad de Denver, si ustedes confiaran en mí, no en mí, no, en la palabra, podrían hacer esto y más. Podrían hacer esto y más. Ahora miren cómo actuó Pedro. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como
ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Número 4. Ellos lo miraron fijamente y Pedro, quien había recibido un ataque de palabras. ¿Y cómo viene la fe o la confianza en el Señor? La palabra de Dios. Y en lo último que leímos dijo el Señor que si confiamos en su palabra, podemos hacer cosas igual y más que Él. Ahora, si para ustedes es difícil creer eso, sigan escuchando la palabra de Dios, porque nuestra confianza debe llegar a este punto. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, préstanos atención. Aquel hombre lo miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo una palabra: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. ¿Qué usó? Una palabra. ¿Qué deberíamos usar nosotros? Una palabra. Enseguida, miren esto. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Pedrito era un buen alumno. Enseguida Pedro le tomó de la mano derecha, porque obviamente el hombre no tenía fe, no conocía de la palabra tal vez, pero Pedro sí, Pedro confiaba. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. ¿Una más? Lucas 9:32, por favor. ¿Cómo nos vamos a salir hoy de este servicio? Confiando en la palabra de Dios y sabiendo que mientras más palabra escucho, mientras más palabra recibo, mi confianza en el Señor incrementa. Incrementa al punto de que lo que dice la palabra de Dios lo creo, y aunque no veo aún el resultado, sé que va a pasar. Pedro y los otros dos discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria y Moisés. Otra vez te lo di mal, perdóname. 9:32 te dije. ¿Qué versión es esa? 9:32. No, Hechos, perdón. ¿Por qué te dije Lucas? Tú me has dado Lucas. Hechos 9:32. Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión pasó a la ciudad de Lidia para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Pedro le dijo, digan conmigo una palabra: Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado. Levántate y arregla tu cama. Al instante Eneas se levantó. Al ver ese milagro, todos los que vivían en Lidia y en la región de Sarón creyeron en el Señor Jesús. Pedro, quien cuando conoció al Señor Jesús no tenía esa confianza en Él todavía, llegó a hablar como el Señor Jesús hablaba. ¿Alguien dice amén? Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado hoy de ser llenados de tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra confianza en ti se incrementa cada día más. Padre, y permítenos esta tarde ejercitar nuestra fe. Permítenos esta tarde, Señor, mostrarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas que creemos fielmente en tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra nos dice que tragamos nuestros diezmos
para que de esa manera tú abras la ventana de los cielos y derrames abundantemente sobre nosotros. Sabemos que tu palabra dice también, Señor, que mientras más sembremos, más cosecharemos. Y porque confiamos en tu palabra, Señor, porque creemos en tu palabra y porque queremos ponerla en práctica, hoy no hemos venido con las manos vacías. Señor, hoy hemos traído algo hermoso para ti, sabiendo, Señor, que tu palabra es verdadera y que lo que tu palabra dice se cumplirá. Sabemos, Señor, hoy que al traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, tú las multiplicarás. Tú protegerás lo que se quede con nosotros. Tú protegerás nuestros bienes, nuestras finanzas, porque así lo dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos hoy venir a tu presencia y traerte algo de lo que tanto tú nos das. Gracias te damos, Señor, y con alegría hoy pasamos a darte, Señor, un poco de todo lo que tú nos has dado en esta semana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los sugieres me ayudan con los sobres, y cuando usted esté listo, con alegría, con expectativa, pase al frente a dar sus diezmos y sus ofrendas. ¿Qué les parece? Damos un fuerte aplauso al Señor por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y vamos a ponernos de pie para ser despedidos. No sin antes recordarles, hoy a las 6:30 estaremos nuevamente reuniéndonos aquí. Si usted está interesado, obviamente lo esperamos hoy a las 6:30. Y vamos a ponernos de pie para orar antes de irnos. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste en esta tarde de estar en tu presencia. Señor, tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Y hoy sabemos, Señor, que tu palabra estuvo aquí presente, Señor, que tú estuviste aquí con nosotros instruyéndonos, fortificándonos, Señor, a través de tu palabra. Hoy, Señor, declaramos que tu palabra está penetrando en nosotros cada día más, y cada día más nos está llevando a esa confianza que debemos de tener completamente en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que nuestra vida no será la misma a partir de hoy, que tu palabra está sembrada en nuestros corazones y empezará a dar resultados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.